Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Fran López Galán, periodista. Un día más es un placer darles la bienvenida a nuestro cuarto congreso de personas con artritis y espondiloartritis. Por un lado, tenemos ahí lo ven, a Carlos González. Él hablará sobre el pasado de estos tratamientos. También contaremos con Javier Bachiller, que hará lo propio sobre cómo están esos tratamientos actualmente en el presente. Y sobre el futuro nos hablará Rosario García y al terminar, como hicimos ayer, cada uno de ellos su exposición pondremos en común no solamente las dudas, sino también un poco aquellas preguntas que nos vayan haciendo desde la audiencia, que como saben, ya les digo, que pueden participar. Por tanto, invito ya tanto a Carlos como a Javier como a Rosario que se puedan incorporar y en primer lugar, pues me gustaría presentarles a la primera persona que va a exponer su presentación. Él es Carlos González Fernández, es reumatólogo del COS, Instituto Médico y Hospital Quirón Salud en A Coruña y Lugo. Así que nada, le doy la palabra. Carlos, no hay Buenas problema. tardes a todos. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por invitarme a dar esta charla. Y no soy Pérez Reverte, pero voy a contar un poco la historia de cómo llegamos a los biológicos ya hace muchos años, quizá más de 20. Eh, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla y lo que voy a contar es mi propia opinión y no es la opinión de nadie más. Entonces, la responsabilidad de lo que cuente es mía. Hace muchos años, en los años 90, teníamos una serie de fármacos para tratar o maltratar la artritis reumatoide, la que entonces se llamaba espondilitis anquilosante y la artritis psoriásica. Algunos de ellos están aquí. El metotrexato que salió en los años 90 principios, la salazopirina. No había hidroxicloroquina, usábamos cloroquina. En los años 90 las sales de oro se estaban dejando de usar ya, se usaron mucho más en los años 80. Para las complicaciones graves usábamos la ciclofosfamida, que ahora está en desuso ya y solo se usa para alguna complicación grave. La leflunomida salió a finales de los años 90. La ciclosporina la usábamos en los años 80 al principio en gotas para el síndrome de Sjögren primario y luego se usó para la psoriasis. Posteriormente también usamos en la artritis con poco éxito. Todo esto adobado con muchos antiinflamatorios no esteroideos y dosis muy altas de corticosteroides que producían bastantes efectos secundarios a los enfermos. Entonces, todo esto era en un entorno en el cual las enfermedades de las que estamos hablando tenían unas complicaciones mucho más frecuentes de lo que hay ahora. Si ven en la pantalla arriba a la izquierda, esos son nódulos reumatoides en el pulmón. Más abajo, un enfermo también con artritis reumatoide con una pericarditis de la que se sacó, me parece que más de medio litro de líquido. Más abajo, una vasculitis reumatoide. Las manos que ven son las manos típicas de las artritis reumatoides muy evolucionadas. Más abajo, una uveitis. No sabíamos qué hacer con las uveitis en ese momento. Unos pies reumatoides, que los que se ven pocos ahora, unas radiografías de una fusión de sacroiliacas con una artritis muy importante y evolucionada de las caderas, que probablemente impiden andar al enfermo. Una fusión de los huesos del pie en un paciente con espondilitis anquilosante arriba a la derecha. Evidentemente, esta persona tenía que andar con un bastón por lo menos. Un telescopaje en una artritis psoriásica, algo que ahora mismo se ve muy infrecuente. Y fíjense en la extremada destrucción de la mano que tienen abajo a la derecha, de una artritis psoriásica con afectación periférica. Entonces, este era un momento complejo en el que aquí todo el mundo estaba un poco desesperado. Los familiares, los pacientes, familiares y amigos desesperados porque tener el diagnóstico de una enfermedad reumática, inflamatoria o autoinmune era un desastre porque no había ningún tratamiento relativamente bueno. Para el médico también lo era porque los fármacos que usábamos y el metotrexato en ese momento
muchas veces no se usaba a las dosis a las que lo usamos ahora, pues tampoco funcionaba muy bien. Y las salas de espera estaban llenas de enfermos, pues con ayudas para andar, con sillas de rueda, y los médicos estábamos cansados de ver enfermos siempre con inflamación, hasta el punto en que no se contaba el número de articulaciones inflamadas, no se contaba el número de articulaciones dolorosas, porque no teníamos ningún método para mejorarlos bien. Luego entonces no tenía ningún sentido contar nada. Yo he conocido a dos médicos que hicieron la especialidad y luego se fueron de la especialidad porque se cansaban de ver este panorama en el cual no había futuro para los enfermos. Entonces, en abril del año 98, todavía hace más de 20 años, en España se hace el primer ensayo clínico de un anti-TNF. Este ensayo clínico es de uno de los subcutáneos que hay y funcionó muy bien, y los que tuvimos la suerte de participar en este ensayo clínico, que fueron muchos de los hospitales grandes de España, estábamos impresionados de lo muy bien que funcionaban. Funcionaban tan bien porque es que además con el tiempo y cuando se aprobó, y el primero se aprobó en el año 2000, nos funcionaba en todas las artritis. Nos funcionaba en la artritis reumatoide, que es en el que se aprobó al principio, pero luego lo usamos en todas las artritis que había y funcionaba bien en todas. Nos dimos cuenta que funcionaba bien en la uveitis, nos dimos cuenta de que funcionaba en muchas de las manifestaciones extraarticulares de las artritis crónicas. Empezamos a usarlo en otras enfermedades reumáticas porque para otras enfermedades reumáticas tampoco teníamos fármacos. Empezamos a usarlo de forma experimental en vasculitis, conectivopatías. Luego ya lo hemos dejado de usar porque hay otros fármacos mejores. Y luego además se empezó a usar en otras enfermedades relacionadas, como las enfermedades inflamatorias del intestino, entre otras. Y esto era un panorama que parecía que estaba muy bien, y aunque no funcionaba en todos los enfermos, el cambio con respecto a lo previo fue enorme, hasta que nos encontramos que estos fármacos empezaban a dar infecciones oportunistas. Y tuvimos varios casos de tuberculosis en España y hubo varios casos de tuberculosis en Estados Unidos. Esto encendió muchas alarmas porque la tuberculosis no existe en Estados Unidos, y en ese momento en el que todavía existían bastantes enfermos con SIDA, tener un caso de tuberculosis en Estados Unidos era el equivalente de tener SIDA. Luego se montó una revolución bastante importante en todo el mundo, y cuando se ponía el nombre de un fármaco anti-TNF en Internet, entonces creo que no había Google, debía ser el Altavista. Lo que salían eran los nombres de los bufetes de abogados de Estados Unidos para demandar a los anti-TNF por si acaso tenías tuberculosis. Y esto pues empezó a crear un caos bastante importante. Y esto se solucionó gracias a varias cosas, entre ellas a la Sociedad Española de Reumatología, en que se hizo una reunión conjunta en febrero de 2001 en el Hotel Wellington en Madrid, en la que se abordó cómo tratar las tuberculosis latentes. En ese momento no sabíamos que en España prácticamente el 20% de la población tenía tuberculosis latente, y eso era lo que teníamos que hacer. En esta reunión se pusieron las bases para ver si los pacientes tenían tuberculosis latente antes de usar un anti-TNF, cómo se trata, y después ya se podían usar los anti-TNF, aunque el paciente tuviese tuberculosis latente. En esta misma reunión se hizo la presentación del Biobadaser, que fue el primer registro del mundo en pacientes con terapias biológicas, y estaba enfocado fundamentalmente a los posibles efectos adversos de estos fármacos. Y no solo los anti-TNF nos ayudaron mucho
a los enfermos y a que estuviesen mejor, sino que aquí es cuando empezamos a darnos cuenta de que había una serie de enfermedades más allá de la especialidad de reumatología que tenían muchos nexos en común. Y eso nos lo unió el hecho de que la inhibición del TNF funcionaba en todas estas enfermedades. Y la primera iniciativa, que no es tanto clínica como universitaria, fue la cátedra Armando Lafón, que se creó en el año 2011 y que unía a tanto a médicos de reuma como de digestivo, de ojos, de inmuno y demás, alrededor de las enfermedades inflamatorias en general y no solo de las de reuma. Entonces fueron unos años muy bonitos en los que conseguimos tratar a muchos enfermos que tenían un pronóstico sombrío y que dejaron de hacerlo entre el año 2000 y 2006. Y al final han salido unos 5 anti-TNFs. Ahora tenemos una multitud de biosimilares, además, como ustedes saben, y con el tiempo salieron otros fármacos, ya que hay algunos. En el 2006 se aprobó el anti-CD20, en el 2008 el inhibidor de la molécula coestimuladora, en el 2009 el primer anti-interleuquina 6, pero todos estos fármacos se usaban solo para la R, no eran válidos ni para la espondiloartritis axial radiográfica, entonces todavía no se había definido la no radiográfica como para la artritis, como tampoco funcionaba para la artritis psoriásica. Entonces, digamos que avanzamos mucho durante estos años, durante la segunda parte de los 2000, en el número de dianas para tratar la R, pero no tanto en la artritis psoriásica o en la espondiloartritis axial. Esto poco a poco se fue corrigiendo y en el 2015 salió los anti-interleuquina 12-23 para la artritis psoriásica. En el 2016 los anti-interleuquina 17, que nos sirven tanto para la artritis psoriásica como para las espondiloartritis. Y en el 2021 los anti-interleuquina 23, que nos sirven de momento para la artritis psoriásica, y en el futuro ya veremos para qué más. Entonces, lo que ha ocurrido es que al principio teníamos una herramienta que eran los anti-TNF, que digamos que era un comodín que nos servía para todo, y con el tiempo, según se iban haciendo las dianas más específicas para cada enfermedad, se ha ido perdiendo esa posibilidad de que un mismo fármaco valga para todo o para casi todo. Y por último, y muy importante, todos los fármacos que hemos hablado hasta ahora funcionan por vía subcutánea o por vía intravenosa, y esto para algunas personas se puede considerar incómodo. Esto hizo también que tuviésemos que crear los hospitales de día, que era algo que existía en los hospitales en general solo para oncología y pocas cosas más, y con el tiempo salieron los inhibidores del JAK. La ventaja de los inhibidores del JAK es que son orales, y la segunda ventaja que tienen es que al igual que los anti-TNF, no sirven para más de una enfermedad reumática inflamatoria y están aprobados para la artritis reumatoide, para la artritis psoriásica y para la espondiloartritis. Y este es el panorama general que tenemos, en el que tenemos un número importante de dianas distintas para cada una de los diferentes tipos de artritis crónica que hay, aunque ninguno es perfecto. Y todavía nos queda mucho que avanzar en cuanto a la eficacia de los fármacos, y nos gustaría que nuestros fármacos fuesen tan eficaces en las articulaciones como los fármacos de la psoriasis, que hablan de mejorías ASA 75, ASA 90, perdón, eh, hablan de mejorías del 100% o del blanqueo total de la articulación, y a nosotros nos gustaría tener una mejoría del 100% de las articulaciones en todos los enfermos. Pues este es el panorama hasta ahora. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, doctor. Ya sabe que luego a continuación vamos a hacer un debate común, pero sí que como tenemos un poquito de tiempo, me gustaría, si no es molestia, hacerle un par de preguntas después de la presentación que ha hecho. Si puede
con permiso, quitar la pantalla, compartir pantalla, así podemos hablar tranquilamente. Perfecto. Nada, doctor, le quería preguntar, usted nos hablaba un poco de entonces, ¿no? De lo que ocurría, por ejemplo, con los enfermos de tuberculosis, aquello, ¿no? Que se veía de alguna manera de forma extraña. Me gustaría preguntarle un poco por los procesos de infección, ya no solamente en el pasado, sino actualmente, si de alguna manera hay alguna forma de prevenir esas infecciones en estas personas, en estos pacientes. Lo primero que hacemos siempre es buscar que el paciente no tenga ninguna infección crónica que no se conozca. Y entonces por eso se hace el screening fundamentalmente de la tuberculosis latente y la serología de los virus de la hepatitis B y C. El problema de la tuberculosis nos pasó en los pacientes con anti-TNF y nos pasó menos en el resto de los fármacos, probablemente no solo porque algunos de los otros fármacos tienen menos efectos secundarios en cuanto a las infecciones, sino porque también cuando se incluía a los pacientes de los fármacos nuevos en los ensayos clínicos, se excluía a aquellos pacientes que tenían tuberculosis latente, de tal forma que una de las condiciones para entrar en los ensayos clínicos de otros fármacos no anti-TNF, pues era el que no tuviesen una tuberculosis latente, y eso se hacía mediante la prueba de la tuberculina. Tener tuberculosis latente no es óbice para usar un biológico, simplemente si se tiene una tuberculosis latente hay que tratarla en consecuencia y luego se puede usar perfectamente un anti-TNF o otro biológico. Ujú. Claro, antes, precisamente hablando de este tema, antes de los biológicos, me gustaría preguntarle, doctor, claro, cómo era el día a día, cómo era la vida de esos pacientes de personas con artritis y espondiloartritis. Pues lo que conté antes, uno llegaba a a la consulta y veía pacientes que tenían cierta inflamación o mucha inflamación y era bastante desesperante en pacientes que ya tenían mucha deformidad y no encontrabas forma de encontrar un fármaco que funcionase con ellos porque lo que usábamos funcionaba solo de forma parcial. Intentábamos tratar con los esteroides, se usaban no solo a dosis media, sino que se usaban bolos de corticosteroides intravenosos para parar la enfermedad cuando estaba muy activa. Esto solo funcionaba durante unos días o durante unas semanas. En las espondiloartritis axiales lo intentábamos, pero no funcionaban en absoluto. Los pacientes llegaban en sillas de ruedas. Era una época, pues yo creo que muy gris o muy oscura comparada con la que tenemos ahora. Por suerte y gracias a la medicina y a los avances hemos visto un poco esa evolución, pero me gustaría preguntarle en concreto por un parón que hubo precisamente, ¿no? En el mundo de la medicina y en el mundo en general, que fue la pandemia del COVID-19. Ahí me gustaría preguntarle qué se hizo durante esos meses en los que todo se paralizó de alguna manera, ¿no? Sobre todo con estas personas y también con algunos de los fármacos con los que a esas personas se les estaba tratando. Pues fue un susto muy importante porque no sabíamos muy bien, nuestros fármacos se consideran más inmunomoduladores que inmunosupresores y no teníamos muy claro qué hacer, si suspendérselo a todos los enfermos o no. Para cuando la epidemia de COVID y el encierro llegó a España, ya había ciertas publicaciones que decían que parecía que no debería haber demasiado problema, pero todavía eran bastante insuficientes. Y en nuestro caso, yo entonces trabajaba en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid, llevábamos una unidad conjunta de derma, digestivo, reuma y ojos, que teníamos casi 2.000 pacientes con biológicos. Justo cuando empezó el encierro, tuvimos una auditoría y nos contagiaron a dos del COVID, lo que fue otro problema. Pero la cuestión es que en unos días lo que hicimos fue ver qué cantidad de nuestros pacientes habían ingresado y cómo estaban, y vimos que no teníamos demasiados problemas. Seguimos adelante y no nos equivocamos, y el índice de ingresos de nuestros pacientes y la mortalidad no fue muy superior a la de la población general. No cerramos el hospital de día, si bien es cierto que entre un 5 o un 10% de los enfermos
dejó de usarlo de motu propio. Y sino que nos dimos cuenta que algunos fármacos eran peores, o sea, facilitaban más la infección por el COVID. Lo que es cierto es que esos fármacos además se usaban en personas de mucha más edad y con complicaciones pulmonares. Luego, no solo era el fármaco, sino que era también la edad de los pacientes y las complicaciones pulmonares que tenían. Estupendo, doctor. Pues muchísimas gracias por su charla, por su presentación y también por estas primeras dudas, ¿no? que nos asaltaban después de escucharle también en la presentación. Con su permiso voy a dar paso al segundo de Placer. los invitados para que la gente lo conozca. Voy a dar aquí a compartir para que podamos ver. Vamos a contar a continuación con Javier Bachiller Corral, ahí lo están viendo. Él es jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, al que invito ya a que se pueda conectar tanto con audio como con vídeo para poder compartir con todos nosotros su presentación. Muy buenas tardes. Javier Bachiller, hemos estado hablando de pasado y vamos a hablar ahora de qué ocurre en el presente. Cuando quiera, suya es la Perfecto. palabra. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Pues bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar en este foro y, por supuesto, dar la enhorabuena por estos 20 años de trabajo a Conartritis y a todos sus miembros. Voy a hablar del presente de la terapia. En parte se va a solapar con la presentación que ha hecho el doctor González, pero voy a tratar de revisar o tener una visión global de todo el tratamiento que utilizamos actualmente para el manejo de los pacientes con los diferentes tipos de artritis. Perdón. Voy a hablar de qué fármacos vamos a utilizar para tratar la artritis, pero también quiero hablar de dónde, cuándo y cómo tratar la artritis en general, ¿no? Digamos que quiero dar una visión un poquito global. Y empezando de forma rápida para que entendamos, es una visión un poco simplista, pero para el desarrollo de la artritis existen unos factores genéticos que todos conocemos, el sexo, el TR4, el HLA27, que conocerán muchos pacientes, unos factores externos ambientales, el tabaco, las infecciones, el sobrepeso, la alimentación, por supuesto, y esto desencadena una alteración del sistema inmunitario y acaba produciendo una inflamación crónica en las articulaciones, ¿no? Y dejo este esquema porque en base a él explicaré luego los diferentes tipos de tratamientos. Bien, ¿qué se produce después de la artritis? Pues se produce una inflamación crónica, ahí ponemos una mano con una inflamación típica de las metacarpofalángicas y las interfalángicas proximales, y esta otra imagen de la derecha es la imagen del tejido que crece, que es la sinovitis, la proliferación sinovial, que es un tejido que es destructivo, ¿no? Es un tejido que destruye el hueso, que destruye los ligamentos, las articulaciones, y esto acaba produciendo una destrucción de las articulaciones con erosiones, que es la lesión característica de la artritis reumatoide, y en la espalda, en los casos de espondilitis, pues aparece también la anquilosis, la fijación de las estructuras óseas y la rigidez, ¿no? Entonces, voy a hablar de todos estos aspectos, dónde, cuándo, cómo y con qué fármacos se trata o se debe tratar actualmente la artritis reumatoide en el presente, ¿no? En primer lugar, ¿dónde, no? Pues esta pregunta tiene una respuesta muy sencilla, muy fácil, porque se debe tratar en el sistema sanitario público o privado, pero está claro que en un servicio o una unidad de reumatología, ¿no? El reumatólogo creo que es la persona más capacitada para tratar cualquier tipo de artritis. Yo creo que aquí no cabe ninguna duda y es personal formado, capacitado y que se actualiza continuamente, de forma que va a buscar junto con el paciente el mejor tratamiento para cada una de las artritis. En segundo lugar, ¿cuándo vamos a utilizar el tratamiento? ¿Cuándo vamos a tratar las artritis en general? Pues os pongo este esquema en el que se visualiza, digamos, la evolución natural de las artritis de forma general, ¿no? Y la evolución natural incluiría la progresión que existe cuando no utilizamos tratamientos que sean capaces de modificar esa evolución. Existe un periodo inicial desde que comienzan los síntomas del dolor o la inflamación hasta este segundo punto importante en que empieza ya a haber un daño, una destrucción, como veíamos antes, de las articulaciones, de los ligamentos, de forma que ese daño es irreversible. Cuanto más años pasan, de abajo de la izquierda a la derecha, mayor progresión tenemos y por tanto mayor daño. Por lo tanto, ¿cuándo deberíamos empezar? Pues os pongo ahí las diferentes opciones. Si empezamos aquí en este punto rojo, podemos inclinar la línea de evolución destructiva, pero vamos a reducir poco. Si empezamos un poquito antes, pues lógicamente tendremos menos progresión, pero todo el mundo entiende que si empezamos en las primeras fases, antes de que haya un
una destrucción articular, pues el beneficio del tratamiento será mucho mejor. Por lo tanto, queda claro que hay que empezar desde el inicio, al principio, si es posible, en los primeros meses. Existe lo que llamamos una ventana de oportunidad de tratamiento, que significa un periodo de tiempo en el cual la artritis es más susceptible al tratamiento. En la artritis reumatoide en concreto se ha estimado en torno a 3 meses desde el inicio de los síntomas, por tanto no hay mucho tiempo de perder para aprovechar esta oportunidad de buena respuesta del tratamiento, y en las otras enfermedades parece que también existen periodos de alta respuesta. Por lo tanto, ¿cuándo hay que empezar? Pues desde el inicio y cuanto antes mejor. ¿Y cuánto tiempo vamos a mantener el tratamiento general? Pues las artritis son enfermedades crónicas, por lo tanto, el mantenimiento debe mantenerse de una forma crónica. Muchas veces es un tratamiento para toda la vida. En ocasiones, guiado por el médico, se puede reducir los tratamientos o se puede intentar retirar, pero en general son tratamientos que se mantienen de una forma muy prolongada. Y la continuidad en el tratamiento, la adherencia que llamamos los médicos, la continuidad de la toma regular del tratamiento mejora a largo plazo el pronóstico. Eso también está demostrado. ¿Cómo vamos a tratar la artritis? Pues os pongo aquí. En general, antes tratábamos un poco buscando la mejora, pero ahora tenemos una estrategia de tratamiento. Esto es importante y es una novedad de los últimos años. Siempre vamos a tratar a los pacientes con un objetivo, que de entrada el objetivo tiene que ser la remisión de la enfermedad. En algunos casos, cuando la enfermedad está ya muy evolucionada, podemos tener un objetivo menos ambicioso de mejorar el dolor, pero en general buscamos, sobre todo al inicio, la remisión. Y hacemos una estrategia de pautar un tratamiento, reevaluar a los 3 o 6 meses y, si no hemos conseguido el objetivo, cambiar el tratamiento, sustituir por otro fármaco o añadir un segundo fármaco, sumar corticoides. Bueno, buscamos una y otra vez la remisión de la enfermedad. Todo esto está plasmado en diferentes guías de tratamiento, de forma que existen consensos y guías europeos, nacionales, locales, y en general todos los reumatólogos seguimos esta misma estrategia. Y la tercera forma un poco de tratar es también la participación activa de los pacientes, ¿no? Tanto en cuanto a la formación en lo que es la enfermedad, eso permite, si el paciente conoce y sabe cómo va a ir evolucionando su enfermedad, pues puede utilizar medios de autocuidado y medios para evitar un poquito los empeoramientos. También es fundamental la relación médico-paciente, es una enfermedad crónica para 10, 15, 20 años y por lo tanto entre el médico y el paciente va a haber una relación muy duradera. Es importante que existan decisiones compartidas entre el médico y el paciente y, como digo, la continuidad, la adherencia al seguimiento de las consultas y los tratamientos es una garantía de éxito. Y por último, ¿cómo vamos a tratar? ¿Con qué fármacos? Antes de ir directamente a los fármacos, recordarme el esquema inicial, recordar lo que os decía. Esta parte de aquí, los factores genéticos, eso no lo podemos modificar, pero hay una parte que son los factores ambientales que sí que podemos modificar, y me permito un par de diapositivas para recordar que el tabaco claramente se asocia a las artritis, a todo tipo de artritis, y además los pacientes con artritis reumatoide que siguen fumando tienen un peor pronóstico y además aumenta, por supuesto, otros riesgos cardíacos y pulmonares. La dieta también es importante en las artritis, es una dieta antiinflamatoria basada en frutas y verduras, y una dieta más proinflamatoria de alimentos ricos en grasas y hiperproteicos. También el ejercicio físico de una forma suave, constante y adecuada a la edad. Otro aspecto importante es el cuidado dental. Curiosamente, existen unas bacterias a nivel de la boca que hemos detectado y conocemos perfectamente, de forma que infecciones crónicas son capaces de producir artritis o desencadenar brotes de artritis. También el estrés y el descanso. Y por último, la vacunación, ¿no? Comentábamos en la charla anterior la importancia de evitar las infecciones, pues el tema de vacunarse de ciertos virus y bacterias de los cuales tenemos vacunas, pues es muy importante antes de empezar los tratamientos para estas enfermedades. Además, ciertas infecciones desencadenan nuevos brotes. Y pasamos ya por último al tratamiento farmacológico, ¿no? Y en este sentido os voy a poner los 5 tipos de tratamientos, o los 5 familias o grupos de tratamientos que disponemos ahora mismo. Los analgésicos, también llamados calmantes, los antiinflamatorios generales, que muchos de ustedes conocen, y el subgrupo de los inhibidores de la COX-2, que son más selectivos. Por último, los corticoides o corticosteroides. Ponemos ahí una raya roja y después pasamos a los FAMES sintéticos. Los FAMES significa fármaco antirreumático modificador de la enfermedad, ¿no? Tiene un término muy bonito que describe sus características. Y por último, los biológicos y terapias dirigidas. Bien, he puesto esta raya roja para que entiendan ustedes que los
tres primeros grupos son fármacos que no son capaces de modificar a largo plazo la enfermedad. Son capaces de quitarnos el dolor hoy, de reducirnos la inflamación, pero para utilizar un buen tratamiento deberíamos utilizar fármacos de la línea 4 o 5 e intentar utilizar al mínimo fármacos de las líneas primeras. Entonces, los fármacos que afectan sobre la inflamación articular de forma rápida son los analgésicos, quitan el dolor pero no la inflamación y en general son seguros. Los antiinflamatorios reducen el dolor y también la inflamación. En general hay que utilizarlos en periodos cortos y tienen efectos secundarios a veces importantes. Y los corticoides son muy potentes frente a la inflamación de la artritis. En general los utilizamos en periodos cortos y en dosis bajas y a largo plazo tienen muchos efectos secundarios y hay que intentar que estos fármacos se utilicen solo de forma puntual o en ciclos muy cortos. Y el siguiente grupo, los siguientes dos grupos son los que influyen modulando o inmunodeprimiendo el sistema inmune, ¿no? Y en este sentido están los fármacos sintéticos, el más conocido de todos es el metotrexato, mejoran a largo plazo la evolución de la enfermedad, es decir, son capaces de modificar la evolución, son fármacos de síntesis química, pequeñitos, y nos exigen controles analíticos cada 3 o 4 meses. Por eso ustedes van con regularidad al médico al reumatólogo con unos análisis cada 3 o 4 meses para ver cómo está la situación de la enfermedad. Y el último grupo es el grupo de los tratamientos biológicos y fármacos sintéticos dirigidos, que ya habla el doctor González en la charla anterior, y son fármacos biológicos. La palabra biológico indica que necesitamos células o elementos celulares para sintetizarlos. No somos capaces todavía de sintetizarlos en un laboratorio normal, ¿no? De química normal. Son proteínas humanas, son de síntesis muy compleja, van dirigidos contra dianas muy específicas. En general estos fármacos se prescriben solo en el hospital y se administran o se suministran en la farmacia hospitalaria, no se dan en la farmacia de calle. Se administran de forma intravenosa o subcutánea hasta ahora y, como os ha comentado previamente, han surgido los JAKs, que son orales. En general son fármacos bastante caros, afortunadamente están financiados y, como también se ha comentado, aumentan el riesgo de infecciones graves y en ocasiones también tumores. Estos son los 9 grupos o 9 familias de fármacos biológicos de anti-TNF. Antes se ha comentado que han surgido muchos, pues en los últimos años tenemos ya estas 9 familias y van a ir surgiendo más, ¿vale? De forma que tenemos ahora mismo 22 fármacos biológicos o sintéticos dirigidos para tratar la artritis. Están contraindicados en infecciones graves, hay que descartar infección crónica por tuberculosis, hay que vacunar de neumococo, de varicela, demás. Hay que retirar si hay sospecha de una infección. Y estos pacientes con tratamientos biológicos tienen un control y un seguimiento cercano en el hospital, ¿no? Que acuden regularmente al hospital de día o a las consultas de enfermería para valorar estos riesgos. En general son fármacos muy eficaces y relativamente seguros y por el coste también exige un uso responsable, tanto del médico, no podemos utilizarlo de forma indiscriminada por sus riesgos, pero también por parte del paciente de que cuando tiene este tipo de tratamientos pues tiene que cuidarlos y mantenerlos en la nevera, por ejemplo, y mantenerlos útiles, digamos. De forma rápida, los biosimilares son fármacos de síntesis idéntica a los biológicos, pero con un coste considerablemente más económico. Son igual de eficaces y están autorizados por la Agencia Europea del Medicamento. Estos fármacos, esto es lo que os mostraba antes, pues tenemos ya 3 familias de biosimilares y en los próximos años tendremos biosimilares de otros grupos de familias de biológicos. Y en general, esta es una gráfica del coste por paciente en los últimos años. Como veis, hace 10 años aproximadamente los costes de biosimilares eran unos 10.000 euros al año por paciente y hemos bajado actualmente a la mitad, lo que nos permite tratar a muchos más pacientes. Y para acabar, los puntos claves en el tratamiento de la artritis hoy por hoy, en el presente podemos decir, es que se puede cambiar el curso natural de la enfermedad, afortunadamente podemos cambiarlo, podemos prevenir y parar el daño articular. Cuanto antes se inicia el tratamiento, mucho mejor es el resultado, y se reduce el daño estructural. Y el reumatólogo y el paciente en general deben elegir un tratamiento eficaz y personalizado. No hay tratamientos mejores ni peores. Se pueden combinar estos 5 grupos de fármacos, pero es obligatorio utilizar 1 o 2 o FAMES o biológicos y, si es posible, reducir los fármacos que no son FAMES. El tratamiento debe ser suficiente para controlar la inflamación y es fundamental tener una estrategia en la cabeza, una estrategia y un objetivo concreto de lo que queremos conseguir con cada uno de los pacientes. El tratamiento se debe mantener de forma crónica y, en general, todos los pacientes tienen efectos secundarios y hay que valorar los pros y contras y elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Acabo con esta imagen, que es una imagen de la artritis del pasado, podemos decir,
Y finalizo con esta, que es una imagen mucho más amable y de lo que yo creo que es el presente y seguro que será el futuro de la artritis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Ha sido también un placer escucharle. Ya sabe que después tendremos esa charla en común, pero tenemos todavía unos minutos, más o menos unos tres Perfecto. minutos aproximadamente. Me gustaría preguntarle, porque hablaba justo ahora de esos fármacos biosimilares. Ha pasado un poco por encima, porque obviamente también tenemos el tiempo que tenemos, ¿no? Pero me gustaría preguntarle si realmente son tan eficaces como los que se suelen llamar, ¿no? Se suelen denominar los fármacos originales. Pues bueno, son fármacos que han demostrado que son fármacos eficaces, que son similares a los otros y tienen una variabilidad del más o menos 15% de eficacia. Hoy por hoy en la mayoría de los servicios de reumatología se están utilizando más fármacos biosimilares que fármacos originales, de los que tenemos disponibles. Los reumatólogos tenemos plena confianza en estos fármacos y, como digo, la gran mayoría de los pacientes tienen una respuesta similar a los originales. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que son fármacos igual de útiles, igual de eficaces, pero que nos permiten tratar a muchas más personas. Realmente, como habéis visto, el impacto económico es tremendo. Nosotros tenemos una lucha diaria por intentar conseguir estos fármacos y aplicarlos a nuestros pacientes, pero el aspecto económico a veces es una limitación. Y yo creo que los fármacos biosimilares nos han abierto una puerta, nos han permitido tratar a más pacientes y eso yo creo que es bueno para todos los pacientes con artritis. Y sobre todo tener un poco la visión puesta en el futuro, ¿no? Hacia dónde vamos. Precisamente analizaba usted un poco esa evolución y quería preguntarle también en estos últimos minutos cuál cree que ha sido, si pudiéramos elegir uno, sé que es complicado, pero al menos destacar uno de los principales avances que se han producido en el tratamiento de la artritis. Yo creo que los biológicos han supuesto una revolución, eso es sin duda. Probablemente ya, como decía Carlos González, ya empezó en el pasado, en el siglo pasado. Entonces yo me quedo más con una idea que es la estrategia de tratamiento, ¿no? Antes poníamos y mirábamos, esperábamos, pero ahora lo tenemos mucho más estructurado, la actitud a tomar, ¿no? Es poner un tratamiento, esperar 3 meses y si no conseguimos la respuesta, añadimos, cambiamos, ¿vale? Seguimos muy de cerca al paciente. Yo creo que eso ha modificado en gran medida los resultados. También el compromiso por parte del paciente al ver el médico comprometido, pues yo creo que ha conseguido esos resultados. Pero la estrategia de tratamiento y tener un objetivo que es la remisión, yo creo que eso es una de las cosas que en los últimos 10 años ha cambiado el enfoque para tratar a los pacientes. Y también como doctor, en esta relación directa, digamos, entre paciente y especialista, que como nos explicaba es vital, no sé si podría hacernos alguna radiografía así un poco sintética de una persona que sufre una artritis, cuál sería un poco ese consejo para mejorar su enfermedad, teniendo en cuenta todo lo que nos ha contado de los tratamientos y teniendo en cuenta un poco también, seguramente me meto un poco en su respuesta, en esa vida saludable, ¿no? De la que hablaba también, del ejercicio físico, una buena alimentación. No sé, doctor, si podríamos decir un poco eso, ¿no? ¿Cuál sería un poco el Pues, truco, un pues consejo para mejorar la enfermedad? efectivamente, esas medidas generales que pueden ser de sentido común, que es pues, retirar los tóxicos, lógicamente, hacer deporte y tener una alimentación adecuada y una alimentación antiinflamatoria, pues sería lo lógico. Pero creo que una parte importante en el manejo también de la artritis reumatoide es que no es el médico el que tiene que tomar decisiones. Yo creo que el paciente está capacitado, se puede formar en las escuelas de pacientes con artritis o puede formarse, mejorar y ayudar a tomar juntos una decisión de tratamiento, ¿no? Esa parte es importante. Yo creo que el paciente no puede ser un elemento pasivo, tiene que ser un elemento activo que contribuya un poquito a utilizar todas las herramientas posibles para mantener su enfermedad controlada. En la siguiente mesa precisamente hablaremos un poco de esa formación y de cómo los pacientes también se pueden formar de alguna manera. Así que nada, doctor Bachiller, de momento le pido que se mantenga a la espera. Vamos a pasar a la siguiente persona que nos acompaña en esta primera mesa. Ha sido un placer Muchas gracias. escucharle. Y ya vamos a dar paso a nuestra siguiente invitada. Ella es Rosario García de Vicuña, es jefa del Servicio de Reumatología del Hospital de la Princesa en Madrid y del Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa. Hemos hablado de pasado, hemos hablado también de presente y por supuesto yo creo que lo que toca hablar ahora es pues por supuesto del futuro, ¿no? Así que, doctora García, el turno de Mm, palabra es suya. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Voy a ver si consigo compartir. Sí, aquí. Bueno, en primer lugar, quería agradecer a Conartritis y me vais a permitir que lo haga específicamente en las personas de Lali y Antonio con las que he compartido tantísimas cosas, incluido su apoyo incondicional en el inicio, en conseguir que se priorizara la estrategia de enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas
en un momento que se iban a lanzar unas cuantas en el Sistema Nacional de Salud, ¿no? Es para mí un privilegio después de estos 20 años que me hayan invitado a participar y sobre todo porque me ha hecho mucha ilusión que me permitieran hablar del futuro. Voy a intentar dar una visión, yo creo que bastante esperanzadora y espero, pues no, espero que no se rompa el cántaro, ¿no? de leche. Estos son mis conflictos de interés, bueno, porque el que quiera. Este es un poco el guión que voy a seguir. Me gustaría introducir un poco cuál es el concepto de medicina de precisión, que es un enfoque emergente que cada vez está más presente en los tratamientos. Hablaré un poquito de qué nuevas moléculas hay en desarrollo, cuáles son las terapias emergentes que están en investigación. Y bueno, pues como ya nos decía Fran, el moderador, sí que me gustaría poner en valor el marco que se llama PPP, Participación de Pacientes y Público, no solo en investigación, sino también en la toma de decisiones, incluso en las políticas públicas. Y luego pues daremos unas conclusiones. Pues bien, como os decía, la medicina de precisión es un enfoque emergente, pero cada vez más pujante, del tratamiento y la prevención de enfermedades que tiene en cuenta no solo la variabilidad genética de los individuos y de las personas, sino también su ambiente, que ya ha salido en varias de las presentaciones, y el estilo de vida. Realmente la hipótesis de la medicina de precisión es que la diferente respuesta que tienen los pacientes que tienen un mismo diagnóstico, los pacientes responden de forma diferente. Y la hipótesis de la medicina de precisión es que esto es porque los mecanismos por los que se produce el daño y la progresión en estas enfermedades son muy diferentes entre individuos. Afortunadamente, el avance de la biotecnología pues, nos ha permitido hacer análisis a muy gran escala, pero también a mucho detalle, de muchas de las variantes genéticas, de proteínas que producimos, de metabolitos, análisis del estilo de vida, que nos van a permitir diferenciar patrones como firmas de pacientes que van a responder de forma diferente o que van a determinar también el riesgo de enfermedad que puede tener cada uno, la forma de enfermar y también la forma de responder al tratamiento. Y todo esto teniendo en cuenta, como digo, también todos aquellos factores del ambiente y del estilo de vida. Realmente este es un enfoque completamente distinto al enfoque inicial que teníamos en el que se diseñaban los tratamientos para el enfermo medio, ¿no? Esto lo que hace, que ya también nos lo ha ido comentando un poco el doctor Bachir previamente, utilizábamos los tratamientos y todavía los seguimos usando un poco como ensayo-error, ¿no? Probamos uno, si no funciona pasamos a otro, pero eso a veces no evita que haya efectos secundarios que seguramente pues la medicina de precisión nos permitirá evitar. Y de hecho, pues las herramientas de la medicina de precisión, en lo que esto se aterriza en la práctica de la medicina, es en la identificación de lo que llamamos biomarcadores, como la propia palabra indica, es un tag, es una etiqueta, un biomarcador de determinados grupos de personas que nos dicen quién tiene más susceptibilidad a contraer la enfermedad, cuáles de esos marcadores podemos utilizar para diferenciar enfermedades en etapas tempranas, aquellos que desde el principio de la enfermedad nos dicen qué enfermo va a tener una enfermedad peor, un curso evolutivo peor, y los de respuesta al tratamiento, que son importantísimos. Y en este sentido yo quiero resaltar que la red de enfermedades inflamatorias, que es una red temática de investigación de nuestro Instituto de Salud Carlos III, pues está en los últimos años dedicada expresamente a la búsqueda de estos biomarcadores. Un poco para ver cómo nos ayuda también de forma más aterrizar un poco la medicina de precisión, pues quiero recordar que lo que llamamos fenotipo de un individuo son aquellas características reconocibles. Pues si tiene las orejas muy separadas, el color del pelo, el color de los ojos, el grupo sanguíneo, ¿no? Y todo esto resulta de numerosos cambios que vienen desde sus genes, que tienen variabilidad respecto a otros individuos, y cómo esos genes van produciendo diferentes mensajeros para producir proteínas
y cómo desde esas proteínas nuestra interacción con el ambiente, con el sistema inmune, hace que también se produzcan diferentes metabolitos. Bueno, todo esto, todos estos cambios se pueden analizar se puede analizar gran cantidad de datos mediante inteligencia artificial, que todos estamos acostumbrados a oír hablar de ello, y esto puede ayudar a crear lo que se llaman firmas génicas. Firma, hablamos porque se parece a la firma que tenemos cada uno, ¿no? Muy específica de cada uno. Génicas o metabolómicas, podemos hacer índices basados en biomarcadores que nos pueden decir este paciente va a responder mejor a esto. Podemos identificar nuevas dianas metabólicas gracias a esto, como los inhibidores de vías metabólicas, pero sí que quería hacer una llamada, porque los algoritmos en los que se basa las redes neuronales y la inteligencia artificial que aprende, solo aprende de los datos que le administramos. La inteligencia artificial solo puede aprender de los datos que le damos. Y ojo, porque puede haber poblaciones infrarrepresentadas. Estos datos que utiliza la inteligencia artificial para crear algoritmos no vienen solo de análisis de sangre, de análisis de tejidos, vienen también del uso de nuestros móviles, del uso de las apps, de las cookies que aceptamos, de los datos que mandamos a través de encuestas o de... Y siempre puede haber poblaciones que no tienen teléfono, que no van al médico, que trabajan de sol a sol, que tienen muy diferente dieta, que pasan hambre, que pasan frío, que no se reproducen, o gente en exclusión social. Y yo creo que esto es algo que en la inteligencia artificial, no solo en el mundo de la medicina, tenemos que tener muy en cuenta, porque ahora hablamos de la diversidad, hablamos del mundo inclusivo y la medicina no puede estar ajeno a ello, ¿no? En cuanto a las moléculas en desarrollo, pues seguro que algunos de ustedes ya habrán oído hablar de algunos nuevos anticuerpos monoclonales, como uno que va dirigido contra factores de crecimiento. Estos son factores que ayudan a los leucocitos, a los glóbulos blancos, a crecer, sobre todo macrófagos, algunos neutrófilos o células que se transforman en plaquetas, y que, bueno, pues algunas de estas células activadas pueden producir inflamación, y su bloqueo en determinadas condiciones puede favorecer el luchar contra la inflamación. Hay otras moléculas como la citoquina y L18 que tienen mucha importancia en la relación entre el hueso y el sistema inmune, o tiene importancia también en la transmisión del dolor. Hay otra de las cosas que estamos aprendiendo, y que esto ya viene de la época de los biológicos, es a reposicionar dianas conocidas. Un medicamento que, como contaba el doctor Carlos González, cuando se estudió los anti-TNF en la artritis, de repente se empezó a ver que la enfermedad inflamatoria intestinal en la que ya se estaba probando también funcionaba. O sea que lo que nos funciona en un sitio, conociendo los mecanismos patogénicos y a través de la medicina de precisión, lo podemos aplicar seguramente a otras enfermedades, y entonces reposicionamos fármacos. Y solamente estas dos fotografías que os quiero poner, por los inhibidores de JAK, de los que también se ha hablado, que son moléculas nuevas. Están entrando nuevas generaciones en las que se intenta que haya, pues, mayor eficacia y menos efectos adversos, y esto es simplemente para deciros todos los ensayos clínicos que hay de eucravacitinib, seguro que ya lo habéis oído. Se están haciendo ensayos clínicos en artritis psoriásica, otros inhibidores de la TYK2 tanto en psoriasis como en artritis psoriásica. Hay otros que se están probando en espondiloartritis, en espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica. O sea que viene un campo muy activo, y yo creo que algunos de estos fármacos, pues en unos años los vamos a tener disponibles. Y quizá esta es la parte, bueno, yo creo que más interesante, que a mí me parece más esperanzadora, que son las terapias emergentes, ¿no? Hace muchos años que estamos viendo hablar de la terapia celular y la terapia génica. Hablaremos, voy a poner 2 diapositivas sobre las células madre mesenquimales. Seguro que todo el mundo ha oído hablar de la terapia CAR-T o la terapia de antígenos quiméricos de células T o anticuerpos quiméricos. La edición genética. Edición, como su nombre indica, es que nosotros podemos cambiar genes para que en el alfabeto que supone la traslación al RNA, pues cambiemos también las proteínas que luego se van a producir, y a lo mejor podemos modificar, podemos producir productos antiinflamatorios o bloquear otras sustancias inflamatorias. Un campo que también últimamente está, bueno, pues bastante
que es bastante prometedor, pero en el que tenemos que investigar todavía mucho más, es la combinación de terapias. Antes hablábamos, o hasta ahora estábamos combinando los fármacos biológicos o sintéticos dirigidos con fármacos convencionales, y ahora, porque tenemos muchas áreas sin cubrir, necesidades no cubiertas, pacientes refractarios, pues estamos empezando a utilizar combinaciones de fármacos, ¿no? Otra de las estrategias que también se está investigando, sobre todo en el inicio de la artritis, es la restauración de la barrera intestinal, inhibidores de vías metabólicas, y aunque no me da tiempo, pero solamente quería deciros que también hay nuevas estrategias en el control del dolor, que se están desarrollando tratamientos no opioides, pues precisamente para evitar algunos de los efectos secundarios de estas moléculas que llevan con nosotros mucho tiempo, ¿no? Que son inhibidores de otras moléculas que traducen dolor, o terapias de neuromodulación. Respecto a las células madre mesenquimales, pues yo creo que es que como salen hasta en expansión, pues todo el mundo lo conoce, ¿no? Las células madre mesenquimales o multipotenciales son células que no están especializadas, que tienen una supervivencia muy larga, pueden mantenerse en el tiempo, y que combinadas son capaces de, bajo determinados estímulos, convertirse y diferenciarse a tejidos muy diferentes, como la piel, cartílago, incluso células del miocardio que pueden regenerar miocardio dañado, tejido vascular. Entonces, tienen un papel muy importante en la medicina regenerativa. Todos hemos visto cómo se fabrica, cómo se puede fabricar piel humana, cómo se pueden fabricar cartílago, y esa es una de las aplicaciones más importantes. Pero no olvidemos que en las enfermedades que nos ocupan, y de hecho hay algunos ensayos clínicos en marcha, no solo en artritis reumatoide, también en espondiloartritis, aprovechando que estas moléculas son capaces de modular a otras células del sistema inmune. Y de alguna manera, cuando tenemos un sistema inmune que no está funcionando bien, nos está produciendo enfermedad, estas células son capaces de resetear, de dar al botón, y que el sistema inmune empieza otra vez de nuevo. Con lo cual, algunas evidencias que tenemos es cuando funcionan, el efecto es mucho más duradero a largo plazo, y por lo tanto es una esperanza importante. Y como no, pues la terapia celular CAR-T, hemos venido viendo también incluso en la prensa, la creación de unidades especializadas que por supuesto tienen que estar acreditadas, no se puede fabricar células CAR-T en cualquier sitio. Y básicamente en lo que consiste, pues el paciente o la persona enferma dona sus propios linfocitos. Estos linfocitos se separan del resto, se envían a un laboratorio, y en el laboratorio, a través de un virus, el DNA del virus es capaz de decirle a la célula cuáles son las proteínas que tiene que fabricar. Le dirigimos, ¿vale? Y esta célula ahora ya codifica un antígeno que es el que nosotros queremos que exprese en superficie. Estas células ya expresan ese antígeno que nosotros hemos diseñado, que es lo que se conoce como las células CAR-T, se multiplican, se expanden y se vuelven a infundir al paciente. Entonces, esas células ya ahora son capaces de reconocer justamente las células que van a reaccionar contra ellos, y son capaces de matarlas, ¿eh? Entonces, vamos a ser capaces de combatir muchas células. Por ejemplo, esto tiene un gran auge en el cáncer, porque todas estas células CAR-T lo que hacen es utilizar nuestras propias defensas para luchar contra células cancerosas. Pero seguro que todos sabéis o todos han oído hablar de la terapia CAR-T en lupus eritematoso sistémico, en lo que se han visto unas respuestas espectaculares y en pacientes muy refractarios y que duran mucho en el tiempo. Y bueno, se están probando, se están haciendo también ensayos, pues se empieza a hacer en artritis reumatoide, en esclerodermia, en enfermedad de Still del adulto, en algunas vasculitis. O sea que yo creo que va a ser un campo muy, muy activo en los próximos años.
No sé por qué no puedo pasar la diapositiva, a ver si soy capaz. Aprovecho este pequeño Pero lapso, sí, doctora, para decirle, disculpe que le interrumpa, ya sé que le queda muy poquito, pero si es posible, ajustarnos un poquito al tiempo, porque nos vale, quedarían como 15 minutos para hacer la charla común. Sé que le quedan muy pocas diapositivas, pues si puede resumirlo de alguna manera y así no vale. quitamos el tiempo de los compañeros y ya vamos a la charla común. Bueno, simplemente quería decir que uno de los problemas es que esta terapia hoy por hoy es bastante cara y que solo se puede hacer en determinados sitios. Respecto a la restauración de la barrera intestinal, bueno, la hipótesis es un poco que eh, cuando cuando convivimos con nuestra microbiota en condiciones normales, las células del intestino hacen una barrera que es impermeable y eso no permite que pasen antígenos al torrente y que estimulen células. Pero cuando hay cambios en la permeabilidad de la barrera intestinal, hay antígenos que sí que pasan, que activan células y que esas células producen citoquinas que confieren a las células activadas la capacidad de viajar a la articulación y empezar la artritis. Bueno, pues uno de los mecanismos eh, que pueden retrasar el inicio de la artritis, disminuir la intensidad y que es muy novedoso, es inhibir moléculas que permeabilicen el intestino o manipular el conjunto de microorganismos con los que convivimos, ¿no? Como decía, la combinación de terapias biológicas, pues precisamente en España hemos liderado un estudio que es el más grande publicado hasta ahora de terapias biológicas en pacientes con espondiloartritis y artritis psoriásica, algunos con enfermedad inflamatoria intestinal en la que hay mucha experiencia y que bueno, aprovecha la sinergia de mecanismos de acciones diferentes. La seguridad hasta ahora es aceptable y solo recalcar que hoy por hoy no es café para todos. Esto no es una estrategia para todos los pacientes, sino habría que encontrar nuevamente biomarcadores que seleccionen los candidatos y las combinaciones ideales. Y solamente introducir esto, que si queréis lo hablamos ahora más en la discusión, yo creo que esto es inaplazable. O sea, la participación de los pacientes y el público en investigación y en decisiones políticas que viene desde identificar preguntas prioritarias o qué es lo prioritario para la sociedad, para que no lo decidan siempre los mismos, participar desde el diseño de un estudio, de un ensayo clínico, asegurarse de que se están investigando y se están buscando las cosas que realmente importan a los pacientes, asegurarse de que todo el proceso es ético, ayudar al análisis de datos. A veces los investigadores pues tienen una visión un poco más cerrada. Importantísimo ayudar en la difusión de resultados y sobre todo ayudar a trasladar a la sociedad cuáles son los hallazgos más importantes de esa investigación y cómo se pueden aterrizar incluso en las políticas públicas. Aquí solo recalcaros esto, hay que hacer lobby, solo hay que ver cómo funcionaron los pacientes con HIV ante la epidemia del SIDA, cuál es el peso de los pacientes con cáncer, lo hemos visto hace poco en el Senado y en el Parlamento español, de los pacientes con cáncer de mama. Entonces, hay que profesionalizarse y esto ya yo creo que es inaplazable. Y bueno, únicamente deciros que si bien algunas de estas estrategias terapéuticas están en fases experimentales, yo creo que algunas pueden cambiar de forma radical la terapia génica, el enfoque terapéutico actual, y ojalá permitan no solo controlar la enfermedad, sino permitir que revierta o incluso que se cure, ¿no? Y respecto a la participación última que os decía, pues yo creo que añade valor a la ciencia porque la hace más inclusiva y porque las medidas de resultado se pueden utilizar aquellas que realmente importan a los pacientes, y añade valor a la sociedad porque hace que la investigación sea más sensible a las necesidades sociales. Y nada más. Felicidades a Conartritis y muchas gracias. Estupendo, doctora. Pues muchísimas gracias por su presentación. Ya hemos empezado a recibir algunas de las preguntas, por eso disculpe que la interrumpiese, pero como ya nos Ningún empezado a problema. preguntar, pues está bien también, ¿no?, que entre todos voy a invitar en este momento a que se unan de nuevo a nosotros el doctor González y el doctor Bachiller, si pueden, porque ya tenemos algunas de las preguntas que nos empieza a hacer la gente. Le iba a pedir, doctora García, si puede dejar de compartir su pantalla y así ya Sí, sí. detenidamente. Mientras tanto, me gustaría preguntarles a los tres, porque nos han escrito ya uno de los asistentes a este congreso y nos dice, bueno, antes de nada agradecerles por supuesto las presentaciones y nos pregunta, por si alguno de los tres le puede resolver esta duda, es si recomiendan el tratamiento con biológicos desde una fase ya inicial de la enfermedad
En su caso, es un paciente con artritis psoriásica. Creo que el doctor Bachiller hablaba un poquito precisamente sobre esto. No sé si le puede dar respuesta a esta pregunta. Bueno, pues efectivamente es una de las estrategias que se ha probado, pero realmente creo que la estrategia que tenemos es utilizar de forma secuencial los tratamientos. Eh, Está claro que las terapias biológicas son útiles, pero son útiles cuando utilizamos también con frecuencia un FAME de ayuda. Entonces, yo creo que, aunque puede ser eficaz, hoy por hoy es más útil para todo el mundo, para la población en general, no para pacientes concretos, sino para todo el mundo con artritis, hacer una estrategia de empezar al menos 6 meses con un FAME convencional, un FAME clásico, que en la artritis psoriásica sería metotrexato o leflunomida, y ver la respuesta. Y si a los 6 meses efectivamente no se ha conseguido el objetivo, ya avanzar hacia una terapia combinada de un FAME sintético y un FAME biológico. Doctor González, nos preguntan también otra paciente qué hace si, por ejemplo, tiene miedo a los efectos secundarios que pueda tener el tratamiento. ¿Qué podríamos responderle a esta pregunta? Bueno, pues es bastante humano tener miedo a los efectos adversos del fármaco, ¿verdad? Eh, pues una de las cosas que han dicho los otros dos ponentes, tenemos que ser capaces de informar al paciente y de que el paciente sea capaz de elegir entre los diferentes fármacos dentro de las estrategias que hay. Entonces, la información al paciente para que sepa los posibles efectos adversos, el amparar al enfermo cuando los tenga, que tenga un acceso fácil al sistema sanitario y a su médico en particular, va a hacer que probablemente pierda el miedo a esos efectos secundarios. Pero eh, como decía antes el doctor Bachiller, estamos en el momento de decisiones compartidas y el fármaco y el discutir sobre la efectividad y los efectos adversos se hace entre el médico el paciente. Hablando precisamente de estos efectos secundarios, quería preguntarle a la doctora García, cuando nos estaba explicando un poco esos tratamientos CAR-T, si en este caso hay, por ejemplo, algún tipo de efecto secundario en estas terapias, doctora. Mm. Bueno, como decía el doctor González, pues estamos todavía bastante lejos de conseguir un tratamiento que no lo tenga, pero que a veces esto también nos pasa en la vida real con otras, hasta con alimentos, ¿no? Pero bueno, sí. A ver, quizás los más importantes a tener en cuenta y contra los que cada vez hay más, se preparan más los equipos que realizan este tipo de tratamientos. Uno se llama el síndrome de liberación de citoquinas. Cuando todas estas células entran en el torrente sanguíneo de un paciente y se empiezan a cargar, por ejemplo, células tumorales, se producen una suelta muy importante de sustancias proinflamatorias que produce lo que nosotros llamamos una tormenta de citoquinas, ¿no? Una inflamación altísima. Eso se traduce pues, en fiebre, en escalofríos, incluso en alteraciones del nivel de conciencia. Pero como esto cada vez se conoce más, ya muchas veces también se diagnostica tempranamente y se puede tratar, ¿eh? Otro de las quizá más temidas son problemas del sistema nervioso central, ¿no? Hay un síndrome de neurotoxicidad que se produce unos días un poquito después, que muchas veces pues, empieza por un dolor de cabeza, cambios en el nivel de conciencia. Y una de las primeras cosas que nos debe hacer pensar es cuando el paciente empieza a tener problemas para hablar o para comprender lo que le estamos diciendo, ¿eh? Puede haber pérdida de equilibrio. Por supuesto, esta reinfusión de las células puede producir una reacción alérgica como puede producirlo una infusión de rituximab o de otra cosa, ¿eh? Pero en general, el beneficio que puede aportar una terapia tan absolutamente disruptiva, pues yo creo que todos los investigadores estamos de acuerdo en que merece la pena estudiar esto bien, porque seguramente esos efectos adversos, de la misma manera que hemos sabido tratar la tuberculosis latenta o otras cosas, o el riesgo de infecciones, seremos capaces también de minimizarlo. Claro, precisamente es que hay muchas dudas en este caso, ¿no? De los efectos secundarios. Para el doctor Bachiller nos preguntan también, respóndanos si puede a esta pregunta, es que, claro, nos dicen, existen FAMES que son sintéticos, es decir, FAMES sintéticos que son oncológicos. Y hay la duda de los pacientes en este caso, si por ejemplo se puede caer el cabello, por ejemplo, al tomar ese tratamiento, o qué efectos secundarios, redundando un poco en este tema, pueden tener estos FAMES sintéticos oncológicos.
todos los fármacos que utilizamos tienen efectos secundarios, ¿vale? Efectivamente, probablemente el paciente se refiere al fármaco más utilizado en la artritis, que es el metotrexato, que es un fármaco que procede del mundo de la oncología, pero en reumatología lo utilizamos de una forma diferente, ¿vale? No lo utilizamos para parar de forma completa la proliferación celular, sino para frenar de alguna forma solo el sistema inmune. Utilizamos como en torno a 100 veces menos de lo que utilizan los oncólogos y en general la terapia con estos FAMES sintéticos que vienen de la oncología, el metotrexato y alguno otro, no tienen efectos secundarios de interés. A las dosis que utilizamos, que normalmente lo utilizamos una vez a la semana, no se cae el pelo, puede producir algunas veces alguna irritación hepática y eso obliga a hacer análisis o alguna alteración hematológica, pero en general son fármacos bien tolerados. Como digo, todos los fármacos los ponemos en la balanza y decidimos los pros y los contras de cada uno de ellos en cada paciente, ¿no? Entonces no hay que tener miedo porque un fármaco como el metotrexato que lo prescribe un reumatólogo vaya el paciente a la farmacia y le diga al farmacéutico pues que es un fármaco que se utiliza en oncología y que cuidado con eso, ¿no? Lo utilizamos desde hace más de 30 años, 40 años el metotrexato y sabemos que es un fármaco muy muy útil. Probablemente es la piedra angular, al menos en la artritis reumatoide, para tratar o para iniciar el tratamiento de los pacientes con esta enfermedad. Ayer precisamente hablábamos también con reumatólogos un poco de los síntomas y de cómo llevar a cabo un poco ese, bueno, digamos, cómo es convivir con esos síntomas, ¿no? Y precisamente otro paciente nos escribe ahora, insistimos y animamos a la gente a que si tiene cualquier duda lo pueda hacer porque es el momento de resolverlas con los profesionales. Nos pregunta, no sé cuál de los tres nos puede responder a esta, nos dice que, claro, si el cansancio se considera ya un aviso, por ejemplo, para directamente descansar, o si es preferible ir un poquito más allá porque ayer, por ejemplo, comentábamos también que es muy importante el ejercicio de fuerza, pero claro, muchas personas dicen, estoy muy cansado, no sé si es forzar al cuerpo, forzar la máquina. ¿Es por tanto el cansancio un aviso para descansar o siempre se puede ir un poquito más allá? No sé quién de los tres. Bueno, Sí, yo, por si ejemplo, queréis. doctora. A ver, yo creo que quizás sea importante resaltar que muchas veces el cansancio forma parte de las manifestaciones de la enfermedad y es una de las cosas que más nos cuesta tratar. O sea, es uno de los retos más importantes para los nuevos tratamientos, las nuevas estrategias. Yo creo que en cuanto al ejercicio, el cansancio, el descanso, es un poco también de sentido común. Nosotros habitualmente para nuestros pacientes con enfermedades inflamatorias, tanto la espondilitis como la artritis reumatoide, lo que recomendamos es ejercicio adaptado a cada paciente, ejercicio aeróbico de bajo impacto, evitar pues eso, deportes de impacto importantes, hacer ejercicios en el caso de la espondilitis isotónicos. Y respecto al cansancio, yo creo que si es un cansancio extremo, a lo mejor hay que descartar otra cosa. El estar un poquito cansado no es óbice para que uno se tire todo el tiempo en el sofá, ¿no? Yo creo que si se hace un ejercicio que a veces puede ser simplemente caminar o ejercicio aeróbico de bajo impacto, creo que hay que vencer un poquito la resistencia a un cierto cansancio. Ahora, eso sí, si ya el paciente empieza a notar que eso no es tan habitual, pues a lo mejor hay que consultar al médico porque puede haber alguna otra cosa, incluso hasta una infección o cualquier otro proceso intercurrente. Ujú. Y ya para terminar, porque estamos casi ya en el límite de esta primera mesa, me gustaría que cada uno de ustedes, si es posible, de forma breve, me pudieran o nos pudieran de alguna manera alumbrar de cara al futuro con algún consejo que pueda animar también a los pacientes, porque lo hablábamos también ayer, cuando uno recibe el diagnóstico, lo primero es quizá la incertidumbre y el miedo, ¿no? Pero hemos visto también cómo han evolucionado los tratamientos y por tanto hay mucha esperanza en que las cosas, lo hemos visto, van a mejor. Entonces, como hemos estado hablando justo en esta primera mesa de esos 20 años de evolución en los tratamientos, no sé si en este caso por orden de intervención, si les parece, podemos empezar con el doctor González, si podemos dar algún pequeño consejo, algún atisbo de luz de cara a los pacientes, bueno, pues de ahora hacia el futuro y con esto concluiríamos. Bueno, no hay duda de que cuando a alguien le dan el diagnóstico de una enfermedad crónica, se queda sin respiración, ¿verdad? Y bueno, no hay que tener miedo al diagnóstico de la enfermedad crónica, lo que hay que tener miedo es a no hacer nada. Entonces, todas las cosas que estamos haciendo durante los últimos años, más allá de los nuevos fármacos, se basan en empoderar a los enfermos. Y empoderar a los enfermos y a sus familias significa tener mayor conocimiento de la enfermedad. Y cuanto más sabe uno de su enfermedad, más sabe manejarse con ella, menos miedo tiene a la enfermedad
más capaces de hablar con el médico de las cosas que le pasan y lo que se puede hacer. Y eso quita muchísimo miedo. Hablábamos antes de los efectos adversos. Si uno se lee la tabla de los efectos adversos de un fármaco son enormes. El agua a lo mejor dentro de poco también tiene efectos adversos, el aire oxida, comer envejece. Vivir es gastarse también. Entonces no hay que tener tanto miedo porque los efectos adversos ocurren solo en un tanto por ciento pequeño de los enfermos y hay que saberlos para poder comunicarlos. Entonces, a mayor cantidad de información, hay menos desconocimiento y menos inquietud. Y cuanto más formados estén los enfermos y más capaces sean capaces de tomar las decisiones compartidas con los médicos, mejor. Nos quedamos con esa frase que es muy, muy importante tenerla en mente, ¿no? Lo de vivir es gastarse, así que hay que, independientemente de cómo estemos cada uno, hay que intentar hacer lo mejor posible para estar bien. Doctor Bachiller, ¿algún atisbo de luz para el futuro? Bueno, pues un poquito en la misma línea, yo recordar que hoy por hoy podemos frenar la artritis en la mayoría de los pacientes, hay que iniciar rápido el tratamiento y hay que mantenerlo de forma crónica. Y esto supone que haya una muy buena relación entre el médico y el paciente. Es fundamental que el paciente se encuentre a gusto con su médico y que tenga una relación de cercanía, de confianza y de participación, ¿no? Yo creo que hay que confiar en estos tratamientos que prescribe el médico y hay que colaborar todos juntos para mejorar la enfermedad, que se puede. Estupendo. Doctora, terminamos con usted. Bueno, pues a mí me gustaría sobre todo lanzar un mensaje de esperanza, ¿no? Aunque muchas de estas terapias de las que yo he hablado están todavía en investigación, solo hay que ver lo muchísimo que hemos avanzado en 25 años a una velocidad vertiginosa. La biotecnología nos ayuda, nos lleva, yo espero que algunas de estas terapias dentro de unos años pues sean capaces de revertir daños o incluso curar. O sea, yo creo que podemos llegar a aspirar a eso y desde luego como reumatólogos no podemos anunciar. Y otra de las cosas importantes es, aparte de si usted tiene una enfermedad reumática, ponga un reumatólogo en su vida, yo diría a los reumatólogos, a los decisores políticos, a los investigadores, pongan a los ciudadanos y a los pacientes en su trabajo, porque me parece que es absolutamente fundamental. Pues muchísimas gracias a los tres por esta charla tan interesante, también por este análisis sobre todo, ¿no? De cómo ha sido esta evolución y esperemos que haya servido, bueno, pues como análisis sobre todo profundo y certero, ¿no? De la evolución de los tratamientos en estos 20 años. Así que ha sido un placer de verdad, doctora García, doctor González y doctor Bachiller. Un placer contar con ustedes y muchísimas gracias. En nombre de todos también las personas que nos están escuchando en directo y quienes seguirán este contenido a través de las redes sociales de la asociación. Muchísimas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.